La tarde del sábado resultó fría. Emily se encogió al entrar en el portal de un edificio de paneles descascarado, donde ella y Dad habían alquilado un piso durante los últimos 6 meses. Olía a humedad, a gatos y a algo ácido. El vecino del 5.º piso había vuelto a derramar su cerveza en la escalera. ¡Maldición!, murmuró Emily cuando la luz del portal se apagó. Sacó el teléfono, encendió la linterna y continuó subiendo hasta el 3.er piso. El estudio la recibió con su olor habitual a moho. Las manchas negras de hongos en la esquina del baño se expandían, por más que Emily las raspase con lejía. Dave no estaba en casa. Otra vez se había retrasado en su prometedor trabajo como gerente de ventas en un concesionario de autos. Aunque Emily sospechaba que, lo más probable, estaba en un bar con amigos, presumiendo de sus coches casi vendidos. Dejó el bolso sobre la cama y se acercó a la ventana. El cristal estaba empañado por la diferencia de temperatura. Emily pasó el dedo sobre el condensado, dibujando una casita con chimenea y humo, igual que lo hacía de niña, un símbolo de confort y protección, algo que le faltaba tanto ahora. El teléfono vibró en su bolsillo. Emily se sobresaltó y miró la pantalla. «Mamá, hola, mamá», respondió cansada. «Emily, ¿estás en casa?». La voz de su madre sonaba inusualmente preocupada. «Sí, acabo de llegar del trabajo. Tu padre y yo queremos pasar». «¿Hay algo de qué hablar?». Emily se tensó. Sus padres rara vez aparecían sin avisar, especialmente por la noche. «¿Ha pasado algo? Todo está bien. Solo prepárate. Estaremos allí en media hora». Emily se movía de un lado a otro por el piso, tratando de darle un aspecto más o menos presentable. Hizo la cama, guardó las cosas tiradas en el armario, limpió la mesa. No pudo disimular el moho del baño, así que simplemente cerró la puerta, puso la tetera y sacó las galletas que había comprado ayer en el supermercado, la única merienda que podía ofrecer a sus padres. El timbre sonó exactamente 30 minutos después. En el umbral estaban mamá y papá, Betty y Charles Cooper. Mamá, elegante como siempre, incluso con un abrigo sencillo, abrazó de inmediato a su hija. El padre parecía más serio de lo habitual. «Pasen», dijo Emily, retrocediendo para dejar entrar a sus padres en el diminuto recibidor. El padre frunció el ceño al notar la mancha de moho que asomaba en el papel tapiz del pasillo. La madre lanzó una mirada preocupada a su hija, pero no dijo nada. «¿Y Dad?», preguntó el padre al entrar en la habitación. «En el trabajo», respondió Emily automáticamente. «¿O con amigos?». «No sé exactamente». Los padres se miraron entre sí. Emily lo notó. «Bueno, cuéntenme, ¿qué pasa?», dijo ella nerviosa mientras servía el té en las tazas. El padre se sentó a la mesa, puso las manos frente a él. Sus palmas eran grandes, con venas salientes, manos de alguien que había construido un negocio desde cero. «Emily, tu madre y yo hemos tomado una decisión», comenzó. «Lo hemos pensado mucho y hemos decidido que ya basta de que sufran en barrió la mirada por la habitación, en este antro. Papá, nos arreglamos», intentó defenderse Emily. «No, no se están arreglando», interrumpió suavemente la madre. «Lo vemos. Mírate, has perdido peso, ojeras bajo los ojos. Ese moho, esos vecinos. Te damos dinero para un piso», dijo el padre con firmeza. «1 millón. Debería ser suficiente para una vivienda decente». Emily se quedó congelada, sin llevar la taza a la boca. «1 millón. Una cantidad así solo la vería si trabajaba en su banco otros 10 años. Papá, esto es demasiado», susurró. «Para la hija única, es justo». El padre sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta. «Aquí está el extracto bancario.
El dinero ya se ha transferido a tu cuenta. Emily tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. En el extracto bancario aparecía la cantidad, 1.000.000. Transferencia de Charles Cooper. Concepto, para la hija, adquisición de vivienda. Las lágrimas brotaron solas. Emily cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblaban. La madre se acercó inmediatamente y la abrazó. Hija, ¿qué te pasa? Esto es algo bueno. Yo solo, Emily no podía hablar por la emoción. Gracias. Gracias a ustedes. En ese momento, la llave giró en la cerradura. La puerta se abrió y apareció Deb en el umbral, sonrojado, con los ojos brillantes, oliendo a cerveza y cigarrillos. Oh, suegra y suegro presentes. Anunció en voz alta, tambaleándose. ¿Qué los trae por aquí? Deb, Emily se secó rápidamente las lágrimas. Han venido mis padres. Tenemos una noticia. Espero que sea buena. Se dejó caer en la silla, sonriendo ampliamente. Últimamente no hemos tenido muchas noticias buenas. Muy buena, respondió Charles con moderación. Betty y yo hemos decidido ayudarles con la vivienda. Les damos dinero para la compra de un piso. Dave reaccionó al instante, como si se hubiera sobrio de repente. ¿En serio? ¿Cuánto? 1.000.000, contestó Emily, observando la reacción de su marido. Dave silbó. Vaya, 1.000.000. Se levantó de un salto y abrazó a su suegro. Charles, eres un milagro. Sabía que nos ayudarías. Emily notó cómo su padre se tensó con ese abrazo, pero se contuvo. El dinero ya está en la cuenta de Emily, dijo secamente. Ahora necesitan empezar a buscar opciones. Yo ya sé lo que necesitamos. Deb se movía por la habitación, gesticulando con entusiasmo. Un piso de 2 habitaciones en una obra nueva, con reforma del constructor. He estado mirando complejos residenciales desde hace tiempo. Hay opciones excelentes en el centro, nuevos edificios, cerca del metro y con buena infraestructura. Emily miraba a su marido y no lo reconocía. ¿Dónde había quedado ese Deb taciturno que ayer se quejaba de que nunca saldrían del alquiler? Ahora literalmente brillaba de entusiasmo, hacía planes, hablaba de barrios y distribuciones como un experto en bienes raíces. Cuando los padres se fueron, Deb abrió inmediatamente el portátil y se sumergió en los sitios de búsqueda de pisos. Emily se sentó a su lado, todavía sin asimilar del todo lo ocurrido. Mira, esto es increíble. Deb señalaba las fotos de un piso luminoso con ventanas panorámicas. 2 habitaciones, 65 metros cuadrados, y cuesta solo 800.000. Incluso sobrará para muebles. Es bonito, coincidió Emily. Pero no nos apresuremos. Hay que revisar todo con cuidado. ¿Revisar qué? Respondió Deb restando importancia. Mañana vamos a verlo. Me tomaré el día libre y llamaré a mi madre, que sabe de inmuebles. ¿Qué tiene que ver tu madre? Frunció el ceño Emily. ¿Cómo que qué? Nos ayudará. Tiene ojo entrenado, detectará cualquier problema y nos ayudará con los papeles. Emily apretó los labios. Dolores, la madre de Deb, era contadora y se consideraba experta en todo lo relacionado con bienes raíces, aunque toda su vida había vivido en un piso viejo de 2 habitaciones y nunca había comprado una vivienda. Creo que podemos hacerlo nosotras mismas, dijo Emily con cautela. Podemos acudir a un agente inmobiliario. ¿Para qué pagar a un agente si mi madre lo revisará todo gratis? Protestó Deb. ¡Qué tontería! La llamaré mañana mismo. Emily suspiró. Discutir con Deb cuando había tomado una decisión era inútil, sobre todo si se trataba de su madre. Dolores tenía sobre su hijo una influencia inexplicable,
Una sola llamada suya y los planes cambiaban, las promesas se olvidaban, las decisiones se cancelaban. Esa noche Emily tardó en dormir. Dev dormía a su lado, agotado por el alcohol y la felicidad repentina. Ella miraba el techo, donde la luz de la farola dejaba ver manchas grises de humedad, y pensaba en el futuro, en el nuevo piso, en cómo cambiaría su vida. Sabía una cosa, había que hacer todo bien para que el millón de sus padres no se convirtiera en un obstáculo en su familia. No sospechaba entonces que ese dinero no salvaría su matrimonio, sino que lo conduciría a su fin. Y que el piso con el que soñaban no se convertiría en un refugio, sino en el campo de su última batalla. Las siguientes 2 semanas pasaron como una fiebre. Dev se encargó de buscar el piso y, hay que admitirlo, lo hizo con toda seriedad. Llamaba a agencias, revisaba sitios web, concertaba visitas. Emily, ocupada en el trabajo, solo podía unirse a él por las tardes y los fines de semana. Dolores, como había prometido Dev, se involucró activamente en el proceso. Asistía a cada visita, inspeccionaba meticulosamente las paredes, revisaba grifos, golpeaba tabiques y expresaba su opinión experta, que Dev consideraba la verdad absoluta. Aquí el linóleo está mal colocado, ¿ves las burbujas? Fruncía los labios la suegra. Y las ventanas dan al noreste, hará frío. El azulejo de este baño es barato, se agrietará en un año. No, no sirve. ¿La cocina está unida con la sala? Eso es un desastre. Todos los olores se quedarán en el sofá. Al principio, Emily trató de objetar, señalando las ventajas de los pisos, pero pronto comprendió que no podía enfrentarse al dúo madre e hijo. Dev miraba a su madre con ojos enamorados y estaba de acuerdo con cada palabra suya. En la quinta visita, Emily no pudo más. Dev, ¿puedo hablar contigo un momento? Llevó a su marido a un lado, mientras Dolores criticaba con entusiasmo el sistema de almacenamiento del recibidor. Creo que deberíamos decidir nosotras mismas qué piso nos conviene. Pero si decidimos, frunció el ceño Dev. No. Decide tu madre, Emily intentaba hablar en voz baja. Ya ha rechazado 4 pisos excelentes porque tenían pequeños defectos, objetó Dev. Mi madre solo nos ayuda a no cometer un error. Dev, en cada piso hay algún defecto. Pero lo que nos importa son las ventajas, la ubicación, la distribución, el estado del edificio. Exacto. Y mi madre señala lo que no está bien con las viviendas. No podemos buscar el piso perfecto eternamente. Hay que decidirse por algo. Emily, estamos hablando de 8 millones. Dev elevó la voz. No se puede gastar ese dinero en el primer piso que aparezca. Pero no estamos mirando el primero que encontremos, sino opciones cuidadosamente seleccionadas. Dev, ven aquí. Llamó Dolores. Hay problemas con los enchufes, solo 3 en la cocina. ¿Dónde pondrán los electrodomésticos? Dave olvidó de inmediato la conversación con su esposa y corrió hacia su madre. Emily se quedó sola en medio de la sala ajena, sintiéndose fuera del proceso de elección de su propio hogar. Al final, encontraron un piso. Y, curiosamente, Dolores lo aprobó. Era un piso de 2 habitaciones en un complejo nuevo, reforma reciente, habitaciones espaciosas, grandes ventanas, distribución moderna. Precio, $760,000. Lo tomo. Dijo Dev a la gente, apenas cruzando el umbral. Este piso es perfecto. Emily no pudo más que estar de acuerdo. El piso era realmente bueno, salón amplio con ventanas panorámicas que daban a un patio verde, dormitorio cómodo con un nicho para vestidor, cocina funcional donde cabían tanto la mesa del comedor como una barra. En el portal, limpieza, recepción, ascensores modernos. Por fin una vivienda digna para mi hijo, comentó Dolores con satisfacción al salir del portal.
Ahora ya podemos pensar en los nietos. Emily se atragantó. Por ahora no planeamos tener hijos. Primero necesitamos organizarnos, comprar muebles. Claro, la suegra le dio una palmada en el hombro con una sonrisa condescendiente. Primero pónganse cómodos, pero luego a lo importante. En un piso así, sería pecado no tener hijos. Emily guardó silencio. No quería iniciar esa conversación ahora, especialmente delante de la gente, que ya estaba sacando los documentos para formalizar la operación. El día de la firma del contrato, Ted estaba ocupado, un cliente importante en el concesionario que no podía perder. Emily llamó a su padre y le pidió que la acompañara. Por supuesto, Emily. Yo mismo quería proponérmelo. Hay que revisar los documentos con cuidado. Se encontraron en la oficina del promotor, un modesto edificio de 2 pisos en la primera línea del centro de negocios. El padre, como siempre impecable, con traje estricto, imponía respeto con solo su presencia. El agente, al verlo, se puso inmediatamente más serio y atento. ¿Los documentos están en orden?, preguntó Charles, extendiendo la mano. Sí, todo listo, dijo el agente, entregándole una carpeta con los papeles. Proyecto de contrato, extracto del registro de la propiedad, pasaporte técnico del piso. El padre revisaba cada documento con calma, tomando notas en su cuaderno. Emily esperaba pacientemente. Confiaba en su padre en estos asuntos, siempre entendía los detalles legales mejor que ella. Aquí no se mencionan las cargas, observó el padre al pasar las páginas del contrato. Pero en el extracto hay información sobre una hipoteca. El agente se tensó visiblemente. Es un error técnico. La hipoteca se canceló hace un mes. Entonces necesitamos un extracto actualizado, dijo Charles con firmeza. No firmaremos el contrato hasta asegurarnos de que el piso esté libre de cargas. El agente trató de objetar, pero pronto comprendió que con ese hombre no tendría éxito. Se retiró, prometiendo regresar con los documentos correctos. «Papá, ¿crees que haya algún problema?», preguntó Emily en voz baja. «No sé, hija», dijo el padre, golpeando pensativamente los dedos sobre la mesa, «pero es mejor prevenir». Hizo una pausa y continuó. «Por cierto, quería hablar contigo sobre el apartamento y a nombre de quién registrarlo». Emily miró a su padre con curiosidad. «Creo que sería mejor ponerlo a mi nombre», dijo él después de un momento de silencio. «¿A tu nombre?», se sorprendió Emily. «Pero Ted y yo vamos a vivir allí». «Precisamente por eso», bajó la voz el padre. «Emily, veo cómo Ted se comporta respecto a esta compra. Ya considera el apartamento como suyo, se lo presume a sus amigos, hace planes. Pero el dinero lo dimos mamá y yo, y no es un bien adquirido en común». «¿Quieres decir que...?» Emily no terminó la frase, pero su padre entendió. «No estoy prediciendo el futuro», dijo con calma, «pero es mejor prevenir. Si lo registramos a mi nombre, luego, cuando se instalen completamente, se podrá cambiar a tu nombre. Por ahora, que quede así». Emily vaciló. Por un lado, su padre decía cosas razonables. Por otro, parecía una desconfianza hacia Ted y hacia su matrimonio. «¿Y qué le digo a Ted?», preguntó ella. «Di que fue mi petición. Quiero disponer de mi dinero así. Al fin y al cabo, es la verdad». En ese momento regresó el agente inmobiliario con un nuevo certificado, donde ya no figuraban cargas. El padre estudió el documento atentamente y luego asintió. «Ahora todo está en orden. Podemos firmar». Cuando llegó el momento de indicar al comprador, Emily dio el nombre de su padre. El agente se sorprendió, pero no objetó. El cliente siempre tiene la razón, especialmente si lleva 1 millón en las manos. Por la tarde, al regresar a casa, Emily no sabía cómo dar la noticia a Ted.
retrasaba el momento hablando del proceso de firma de documentos, de la revisión de papeles, de los plazos de entrega de llaves. Pero al final tuvo que decir la verdad. Dad, hay algo que debes saber, comenzó, tratando de hablar con calma. El apartamento está registrado a nombre de mi padre. Dad se quedó inmóvil con la taza de café en la mano. ¿Qué significa a nombre de tu padre? Preguntó como si no entendiera. ¿Por qué no a nuestro nombre? Fue su petición. Dijo que luego lo cambiaría a mi nombre cuando nos instalemos por completo. ¿O sea que no confía en mí? Dad puso la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. ¿Cree que estoy detrás de su dinero? No se trata de eso, intentó explicar Emily. Simplemente es más seguro legalmente. El dinero lo dio él. ¿Y qué? Estamos casados. Dad alzó la voz. Todo lo que se compra durante el matrimonio es propiedad conjunta. Pero es un regalo de mis padres, dijo Emily en voz baja. No es un bien común. Perfecto. Entonces viviré en un apartamento que no me pertenece. Como un invitado. Sí, Emily guardó silencio, sin saber qué responder. Comprendía el enfado de su esposo, pero en el fondo sabía que su padre había actuado correctamente. No entiendo por qué aceptaste esto, continuó Dad, caminando por la habitación. ¿Acaso tú tampoco confías en mí? No es cuestión de confianza, dijo Emily con cansancio. Papá solo quiso hacerlo bien. ¿Para quién es bien? ¿Para ti? ¿Para que yo me quede sin nada si pasa algo? Dad, no pensé en eso, solo acepté sus argumentos. ¿Qué argumentos? Dad se detuvo bruscamente. ¿Qué te dijo? Nada especial, Emily intentó suavizar la situación. Solo dijo que así sería más seguro desde el punto de vista legal. ¿Seguro para quién? Insistía Dad. ¿Para ustedes dos con él y yo entonces sobro en este plan? Su voz tembló. Emily sintió que las lágrimas comenzaban a surgir. La conversación no iba como esperaba. Dad, escucha, intentó tomar su mano, pero él se apartó. Es temporal. Luego mi padre cambiará el apartamento a mi nombre, y decidiremos juntos qué hacer después. Genial. Y mientras tanto, viviremos en el apartamento de tu papito, como si yo no fuera un hombre capaz de mantener a su familia. Nadie piensa eso. Todos piensan eso. Dad casi gritaba. Y mi madre será la primera en enterarse de que su hijo no es nadie, que vive en el apartamento de su suegro. Ya veo, pensó Emily. No se trataba de formalidades legales. Se trataba de lo que diría Dolores. De cómo miraría a su hijo, que se había jactado ante ella del apartamento y resultó ser solo un inquilino en una propiedad ajena. Tu madre no tiene que conocer todos los detalles, dijo Emily con cautela. Podemos simplemente decir que compramos el apartamento y ya. ¿Y mentirle? Se indignó Dad. Ni hablar. No voy a engañar a mi propia madre. Agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Emily lo siguió. A tomar aire. Necesito pensar en todo esto. La puerta se cerró de golpe, y Emily quedó sola en su apartamento alquilado, con moho negro en las paredes. Se sentó en la cama y, por fin, se permitió llorar. El millón que debía traer felicidad ya empezaba a convertirse en un problema. Y Emily sentía que esto era solo el comienzo. La mudanza al nuevo apartamento estaba prevista para principios de mayo. La primavera era cálida, y Emily soñaba con cómo ella y Dad tomarían café por la mañana en el balcón, admirando el patio que se volvía verde. Pero la realidad estaba lejos de ese sueño. Dad todavía estaba molesto por el hecho de que el apartamento estuviera a nombre del suegro. No lo decía abiertamente, pero Emily percibía su resentimiento en todo,
en respuestas cortas, en cómo evitaba hablar sobre el futuro hogar, en su negativa a participar en la elección de muebles y electrodomésticos. ¿No te gusta este sofá?, preguntaba Emily, mostrando una foto del catálogo. Tú elige, respondía Deb con indiferencia. Es tu apartamento. Nuestro apartamento, corregía Emily. Vamos a vivir allí juntos. Pero decidirás tú. O tu papá. Después de conversaciones así, Emily se sentía vacía. Comprendía el resentimiento de su esposo, pero no sabía cómo suavizarlo. Proponía hablar con su padre, acelerar el proceso de cambio de titularidad, pero Dad simplemente se desentendía. No necesito favores de tu padre. Que todo quede como está. La única persona que genuinamente se alegraba por la mudanza era Dolores. A pesar de que Dad, contra sus amenazas, no había contado a su madre la verdad sobre el propietario del apartamento, ella se involucraba activamente en la organización del nuevo hogar. Dad, he visto unas cortinas para la sala, le decía por teléfono. Azules, con un patrón que combina con tus ojos. Emily, los muebles de la cocina es mejor pedirlos en IKEA, aconsejaba a su nuera. Ahora hay descuentos y la calidad es buena. Emily apretaba los dientes y aceptaba en silencio los consejos de su suegra. Discutir era inútil, Dolores igualmente hacía todo a su manera, y Dad siempre tomaba el lado de su madre. Una semana antes de la mudanza, Emily pidió vacaciones para preparar el apartamento. Contrató un servicio de limpieza, compró los muebles necesarios, la vajilla y los textiles. Dad ayudaba a trasladar las cosas, pero sin entusiasmo, como si cumpliera una pesada obligación. El día de la mudanza, Emily se despertó con los primeros rayos del sol. Su corazón latía acelerado por la emoción. Por fin comenzarían una nueva vida, en un apartamento limpio y luminoso, sin moho y sin vecinos ruidosos. Quizá esto cambiara su relación con Dad, devolviera el calor que poco a poco se había ido apagando. Despierta, lo sacudió por el hombro. Hoy es nuestro día. Dave parpadeó somnoliento y luego se sentó en la cama de mala gana. Sí, cierto, la mudanza. ¿No estás contento?, frunció Emily el ceño. Por supuesto que lo estaba. Dad se frotó la cara con las manos, simplemente no había dormido lo suficiente. Los mudanceros debían llegar a las 10. Emily alcanzó a preparar el desayuno, empacar las últimas cosas y revisar una vez más que no hubieran olvidado algo importante. Dad devoraba silenciosamente un sándwich, concentrado en su teléfono. ¿Con quién hablas?, preguntó Emily, mirando por encima de su hombro. Con mamá. Dave se movió ligeramente. Pregunta a qué hora llegaremos al nuevo lugar. ¿Quiere venir a ayudar? Emily suspiró. Justo lo que faltaba, Dolores hoy. Dad, tal vez podríamos pedirle que venga mañana. Hoy será un caos con las cajas. Por eso necesitamos ayuda, cortó Dad. Mamá igual planeaba traer las cortinas que compró. Emily se mordió el labio para no decir nada de más. Las cortinas ya las había comprado ella, ligeras, de lino, a juego con el papel tapiz. Pero, al parecer, a Dolores no le gustaban. Los mudanceros llegaron puntuales. La pareja joven tenía pocas cosas, principalmente ropa, aparatos electrónicos y libros. Los muebles más voluminosos, Emily decidió no trasladarlos, no encajaban en el diseño del nuevo apartamento. Además, la mayoría de los muebles eran de segunda mano y ofrecían un espectáculo bastante triste. Cuando la última caja fue cargada en el coche, Emily lanzó una mirada de despedida a su antiguo apartamento alquilado. Extrañamente, no sentía ni un gramo de nostalgia. Ese apartamento nunca había sido su hogar, solo un refugio temporal. ¿Listos para irnos?, tomó a Dad de la mano. Él asintió y apretó sus dedos.
En sus ojos, Emily vio por un instante un destello de la ternura que antes compartían. Tal vez todo aún podría mejorar. El viaje hasta el nuevo complejo residencial duró aproximadamente 1 hora. Emily miraba por la ventana las casas, los árboles, la gente que pasaba, pensando en cómo cambiaría su vida. Ya no tendrían que ahorrar en todo para pagar el alquiler. No habría miedo de encender la calefacción de más por temor a la factura de la electricidad. Podrían invitar amigos sin sentirse avergonzados por las paredes desconchadas y el suelo crujiente. Hemos llegado, anunció el conductor al detenerse frente al moderno complejo residencial. Deb pagó a los mudanceros y comenzaron a descargar las cosas. Emily sacó las llaves, nuevas, brillantes, con un llavero con el logo del complejo. Su corazón volvió a acelerarse. En el vestíbulo los recibió el conserje, un hombre mayor con una barba gris bien recortada. Buen día. ¿Son los nuevos inquilinos?, preguntó amablemente. Sí, apartamento 247, respondió Emily. Mucho gusto. Soy Mac, seré su conserje. Si necesitan algo, no duden en avisarme. Emily sonrió. Eso sí que era servicio. En su antiguo edificio, el único conserje era un alcohólico que, a cambio de una botella de vodka, cuidaba el apartamento en su ausencia, lo que en la práctica significaba emborracharse allí con amigos. El apartamento los recibió con un fresco aroma a pintura y limpieza. La luz del sol inundaba la amplia sala a través de los ventanales panorámicos. Emily no pudo evitar sonreír, era exactamente lo que había soñado. Mira qué bonito, Deb. Corrió hacia la ventana. Se ve todo el patio, el parque infantil e incluso un pedacito del parque. Deb asintió, mirando a su alrededor. Sí, no está mal. Los mudanceros comenzaron a llevar las cajas adentro. Emily dirigía el proceso, indicando dónde colocar cada cosa. Deb ayudaba con los objetos más pesados. Justo cuando estaban desempacando los utensilios de cocina, sonó el timbre. Emily abrió y vio en la puerta a Dolores con enormes bolsas en las manos y una expresión solemne en el rostro. «Por fin», exclamó la suegra al entrar. «Llevo 2 horas esperando su llegada. Apenas encontré este edificio nuevo, el GPS se desvió y tuve que preguntar a los transeúntes». «Hola, Dolores», dijo Emily con cortesía. «Pase, por favor». «Ya estoy pasando». Dolores se quitó los zapatos y se adentró en la sala. «Déjame mirar un poco». «Dave, ¿dónde estás? Ve, abraza a tu madre». Deb salió de la cocina secándose las manos con una toalla. «Hola, mamá». «¿Vienes temprano? ¿Temprano?» Ya casi son las 2 de la tarde. Dolores dejó las bolsas en el suelo. «Traje regalos para la mudanza». «Miren». Comenzó a sacar diferentes cosas de las bolsas, cortinas azules gruesas con un patrón complicado, un juego de toallas de cocina, algunas figuritas, un reloj de pared con forma de gato y cola móvil. «Esto es para la sala», despegó las cortinas. «Hermosas, ¿verdad? Y la tela es gruesa, el sol no les dará en los ojos». Emily miró con horror las pesadas cortinas azules. No encajaban en absoluto con el interior luminoso que planeaba crear. «Dolores, es muy original», comenzó con cautela. «Pero ya compré cortinas. Ligeras, de lino». «¿De lino?», frunció los labios la suegra. «¿Esas que parecen gasa y todo se ve a través de ellas?». «No, esas no sirven. No protegen del sol. Estas sí son otra cosa». «Dave, ¿te gustan?». Deb miraba desconcertado de su madre a su esposa. «Mamá, ¿podemos instalarnos primero y luego decidir sobre las cortinas?». «¿Decidir?». Se sorprendió Dolores. «Si ya las compré. Y no solo las cortinas».
Miren, sacó del segundo bolso una pequeña figura de barro. Esto es para la buena suerte en la nueva casa. Pónganlo en la entrada. La figura representaba algo entre un gnomo y un anciano con cabeza desproporcionadamente grande, sonrisa maliciosa y ojos como cuentas mirando en diferentes direcciones. Gracias, murmuró Emily, aceptando la extraña figura. Muy peculiar. Es el guardián de la casa, explicó orgullosa la suegra. Ahuyenta a los malos espíritus y trae prosperidad. Lo compré especialmente en una tienda esotérica. Emily asintió, decidiendo mentalmente que la estatuilla terminaría en el cajón más lejano en cuanto su suegra se fuera. Si había algo de lo que necesitaban proteger su nuevo hogar, era de estos guardianes. Y esto también. Dolores sacó del bolso un álbum de fotos. Este es el archivo familiar de los Mellor. Aquí está todo, desde el bisabuelo de Dead hasta su graduación de la escuela. Cuélguenlo en la pared de la sala. Emily se estremeció. Solo faltaba el altar familiar de los Mellor en su sala. Dolores, no tenemos tanto espacio. Siempre debe haber lugar para reliquias familiares, cortó la suegra. Dead, ¿no te importa que las fotos de tus antepasados estén en la pared? Claro que no, mamá, murmuró Dead, evitando mirar a su esposa. Es importante. Las siguientes 3 horas se convirtieron en una verdadera pesadilla para Emily. Dolores daba órdenes a los cargadores, señalaba dónde colocar los muebles, criticaba las compras de la nuera y hacía sus propias correcciones en la decoración del apartamento. El sofá quedaría mejor contra la pared, no junto a la ventana, decía. Y el televisor frente al sofá, así es más cómodo verlo. Quiten este jarrón, no combina con el papel tapiz. Mejor pongan mi souvenir, aquel con conchas. La cama debe orientarse con la cabecera al este, así la energía circula mejor. Emily apretaba los dientes y permanecía en silencio. Observaba cómo Dead, que hasta hace poco se mantenía al margen del proceso de decoración, ahora participaba activamente, pero bajo la guía de su madre, no de su esposa. Al anochecer, el apartamento parecía una extraña mezcla de minimalismo moderno que Emily había planeado y la ecléctica y de mal gusto decoración que había impuesto Dolores. En las ventanas colgaban tanto cortinas de lino como pesadas cortinas azules. La suegra insistió en que eran necesarias ambas para diferentes ocasiones. En la sala se exhibía un altar con fotos de la familia Mellor, y en la entrada, como un centinela, un siniestro gnomo de barro. Bueno, ahora sí parece un hogar, concluyó Dolores con satisfacción, contemplando los resultados de su trabajo. Mañana vendré y terminaremos con la cocina. Traeré mis frascos para cereales, son excelentes, con tapas herméticas. Emily apenas pudo contener un gemido. Dolores, es muy amable de su parte, pero mañana podemos manejarlo nosotros, dijo con firmeza. Seguro que tienen sus propios asuntos. ¿Qué asunto puede ser más importante que ayudar a tu hijo? Se sorprendió la suegra. No, debo venir. Ahora debo irme. Ya es tarde y el metro queda lejos. Dead se ofreció a acompañar a su madre hasta la parada. Cuando se cerró la puerta tras ellos, Emily cayó sin fuerzas en el sofá. Le dolía la cabeza por la voz autoritaria de su suegra y las interminables discusiones sobre la disposición de los muebles. Miró a su alrededor. Su nuevo apartamento, que debía ser la materialización de su sueño, se había convertido en una mezcla absurda de estilos y gustos distintos. En lugar de un espacio ligero y aireado, había una habitación abarrotada con detalles ridículos. Dave regresó media hora después. Parecía cansado, pero satisfecho. Mamá está muy contenta por nosotros, dijo, sentándose junto a Emily. Dice, el apartamento es maravilloso. No me extraña, no pudo evitar a Emily. Ella prácticamente lo amuebló sola. Dead frunció el ceño.
¿Qué quieres decir con eso? Que tu madre cambió por completo todo lo que yo había planeado. Emily no pudo contener la emoción. Esas horribles cortinas, las estatuillas, las fotos en todas las paredes. No vivimos en un museo de la familia Miller. Ah, y según tú debemos vivir en un apartamento sin personalidad de catálogo de IKEA, replicó Dave. Sin una sola foto familiar, sin calidez. ¿Qué tiene que ver la calidez? Se trata de que tu madre cree que este apartamento es suyo. Ella da órdenes, indica qué poner dónde, cómo vivir. Solo está ayudando. A diferencia de tus padres, que solo dieron el dinero y ni siquiera vinieron a ver cómo tú y tu padre lo gastaron. Emily se quedó paralizada, sorprendida por esas palabras. ¿Entonces eso es lo que te preocupa? Preguntó en voz baja. ¿El dinero? Me preocupa que tus padres controlen nuestra vida a través de ese dinero. Dad se levantó del sofá. El apartamento está a nombre de tu padre. Tú eliges los muebles. Todas las decisiones las tomas tú. ¿Y yo qué? ¿Un invitado sin voz? Nadie te ve así. Exclamó Emily. Esta es nuestra casa, decidimos todo juntos. ¿De verdad? Dad sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué te resistes a todo lo que propone mi madre? ¿Por qué tus ideas son más importantes? Porque este es nuestro apartamento, no el de tu madre. Emily sentía que una ola de ira se levantaba dentro de ella. Ni siquiera nos pregunta qué queremos nosotros. Simplemente trae sus cortinas y estatuillas de mal gusto y las coloca como si estuviera en su propia casa. No te atrevas a hablar así de mi madre. Dad elevó la voz. Siempre ha querido lo mejor para mí. ¿Y por eso manda en nuestro apartamento? ¿Por eso planea venir todos los días y decirnos cómo vivir? Solo está ayudando. Y sí, tiene derecho a venir cuando quiera. Es la casa de su hijo. Es nuestra casa, Dad. Mía y tuya. No de tu madre. Se quedaron uno frente al otro, respirando con dificultad. La primera noche en el nuevo apartamento, que debía estar llena de alegría, se había convertido en otra discusión. ¿Sabes qué? Dad se puso la chaqueta. Voy a dar una vuelta, a despejarme. ¿A dónde vas? Ya es tarde, intentó detenerlo Emily. Necesito pensar. No me esperes, cortó Dad. La puerta se cerró de golpe y Emily se quedó sola en el apartamento que cada minuto le parecía menos un hogar. Se dejó caer lentamente en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué está pasando con su matrimonio? ¿Por qué el dinero, que debía traer felicidad, solo destruye su relación? ¿Y cómo detener este proceso antes de que sea demasiado tarde? Al mirar las fotos de la familia Miller, mirándola con arrogancia desde la pared, Emily comprendió de repente, tal vez ya era demasiado tarde. Tal vez ese millón no era una bendición, sino una maldición que estaba destruyendo su familia desde dentro. Se habían preparado para la mudanza durante una semana. Emily intentaba desesperadamente devolver al apartamento el aspecto que había planeado inicialmente. Reorganizó los muebles, retiró algunos souvenirs de Dolores, reemplazó las pesadas cortinas azules por sus propias cortinas ligeras de lino. No se atrevió a quitar por completo las fotos de la familia Miller, pero redujo la exposición a unas pocas imágenes en marcos discretos. Dad observaba estas maniobras con una irritación apenas disimulada, pero no objetaba directamente. Después de su primera discusión en el nuevo apartamento, se había vuelto aún más distante. Llegaba tarde, a menudo olía a alcohol. A las preguntas de Emily respondía con monosílabos. Parecía que vivían vidas paralelas en el mismo espacio, pero para la mudanza, Dad mostró un interés inesperado. Él mismo sugirió invitar a amigos, padres, colegas. Emily se alegró.
Quizá era la oportunidad de arreglar su relación. Tal vez la fiesta en el nuevo apartamento les ayudaría a sentirse de nuevo como una familia. Hizo una lista de invitados, sus padres, algunos amigos cercanos, un par de colegas del banco. Dave agregó a sus amigos y, por supuesto, a su madre. Amo le pidió sushi y rolls de su restaurante favorito, compró vajilla cara y un mantel para decorar la mesa con elegancia. Dad se encargó del alcohol, eligiendo personalmente vino y coñac. El día de la mudanza llegó casi como en contra de todo. Amole se movía por el apartamento desde la mañana, limpiando hasta brillar superficies ya limpias, colocando platos y servilletas. Esperaba que la fiesta ayudara a suavizar la tensión que había crecido entre ella y Dad durante la última semana. ¿Estás segura de que necesitamos esta fiesta de inauguración?, preguntó Dad, removiendo el café frente a la ventana. ¿Quizá la posponemos? Todavía no está todo listo. ¿Qué exactamente no está listo? Amole apenas contuvo su irritación. Los muebles están, la reforma terminó, la vajilla comprada. Las invitaciones se enviaron hace una semana. Dad se encogió de hombros y miró por la ventana, evitando el contacto visual, señal segura de que tenía otra cosa en mente. Pensé que tal vez solo deberíamos invitar a amigos cercanos, sin los padres. Amole se quedó paralizada con el trapo en la mano. ¿Sin los padres? ¿Estás bromeando? Mis padres nos regalaron este millón. ¿Cómo podríamos no invitarlos? Exactamente, la voz de Dad se endureció. Estoy harto de que tu padre me mire como un aprovechado, como si no fuera un hombre capaz de mantener a su familia. Nadie te ve así. Todos me miran así. Dad dejó la taza de golpe. ¿Crees que no veo esas miradas? ¿Que no oigo cómo se callan cuando entro en la habitación? Emily suspiró profundamente. Esa conversación se había repetido docenas de veces, y cada vez terminaba igual, con resentimiento y silencio. Está bien, dijo intentando mantener la calma. Si quieres, invita a tus amigos por separado, haz una despedida de soltero. Pero hoy tenemos la inauguración oficial y los padres vendrán. Dad entrecerró los ojos, evaluando si continuar la discusión, luego se encogió de hombros y salió de la habitación. Voy a la tienda por vino, lanzó desde el vestíbulo. ¿La lista de compras está en el refrigerador?, preguntó Amole. Sí, respondió Dad, y Amole sintió como otra vez crecía dentro de ella la irritación. Y no olvides el tinto semidulce para tu madre. La puerta se cerró un poco más fuerte de lo necesario. Quedándose sola, Amole cayó exhausta en la silla. ¿Cuándo fue que todo empezó a salir mal? Hace apenas 3 meses soñaban con tener su propia vivienda, hacían planes, se imaginaban despertando en un dormitorio luminoso y tomando café en el balcón. Ahora, cada conversación se había convertido en un campo minado. Cada palabra podía provocar una explosión. El millón, un regalo que debía hacerlos felices, en cambio, se había convertido en un recordatorio constante de la desigualdad en su matrimonio, de que Dad no era un proveedor ni un protector, sino simplemente un chico con suerte gracias a los padres de su esposa. Emily quería llorar, pero se contuvo. Hoy era fiesta. Debían aparentar ser una pareja feliz, al menos frente a los invitados. Los primeros en llegar fueron los padres de Amole. El padre traía un enorme ramo de crisantemos, la madre, un pastel casero. Desde la puerta comenzaron a elogiar el apartamento, aunque ya lo habían visto varias veces. «¿Qué sala tan luminosa tienen?», exclamó la madre de Amole con entusiasmo, agitando las manos. «Y estas cortinas de lino les quedan perfectas. Amole, qué bien lo pensaste todo. Dad y yo lo elegimos juntos», mintió Amole, buscando la mirada de agradecimiento de su esposo. Él se animó,
comenzó a mostrar los armarios empotrados y a hablar sobre el sistema de almacenamiento que había diseñado él mismo. Aunque era una exageración, los armarios eran estándar del constructor, Amelie no lo corrigió. Que se sintiera dueño y administrador de ese espacio. Poco después llegaron amigos y colegas. La amiga de Amelie, Tiffany, trajo un jarrón de cerámica hecho a mano y su amigo Clint, una caja de licores selectos. El apartamento se llenó de voces, risas y el tintinear de copas. Amelie casi creyó que todo se arreglaría, cuando sonó de nuevo el timbre. En la puerta estaba Dolores, con un traje nuevo color berenjena, labios finos pintados de rojo brillante y un pastel en las manos. Por fin, dijo desde el umbral, mirando a los presentes. Pensé que se habían olvidado de mí. ¿Qué va, Dolores? Amelie sonrió con tensión, aceptando el pastel. Te estábamos esperando, mamá. Dave apareció de inmediato, besó a su madre en ambas mejillas. Pasa, te mostraré todo. Llevó a su suegra por el apartamento como si fuera una exposición de museo, mostrando cada detalle con orgullo. Emily escuchaba fragmentos de su relato. Y aquí decidí poner la estantería para libros, para que fuera más cómodo. Los techos casi miden 3 metros. ¿Te imaginas? Supe de inmediato que este era nuestro lugar. El barrio es excelente, el metro cerca y el parque a 5 minutos caminando. Cada palabra de Dad golpeaba a Amelie como una bofetada. Sabía que debía callar, pero por dentro hervía. Dave hablaba como si él solo hubiera ganado ese apartamento, planeado y organizado todo, ni una palabra sobre el dinero de sus padres, ni una insinuación de que el apartamento estaba a nombre de ella. ¡Qué buen barrio!, apoyó Dolores al regresar a la sala. Mi Dad siempre supo elegir lo mejor. ¿De quién salió tan habilidoso? Seguro no de su padre, que ni siquiera podía clavar 2 clavos. Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en las cortinas de lino. Pero estas cortinas parecen de hospital. Te dije, hijo, que pusieras mis azules. Son más prácticas y bonitas. Estas cortinas las elegí yo, no pudo contenerse Amelie. Encajan perfectamente en el interior y dejan pasar la luz. Claro, querida, Dolores le dio una palmada en la mano con aire de maestra condescendiente. Eres tan creativa. Pero en la vida cotidiana se necesita un enfoque práctico. No te preocupes, yo te enseñaré. Amelie sintió que se le movía el ojo. Miró a Dad esperando apoyo, pero él fingió no notar el conflicto. Vamos a sentarnos a la mesa, propuso Amelie, tratando de cambiar de tema. Ya estamos todos y el sushi se enfría. ¿Sushi? Dolores frunció los labios. ¡Qué elección tan rara! Yo habría preparado una cena normal, patatas, carne, ensaladas. Bueno, está bien, respondió con calma el padre de Amelie, que estaba cerca, rodando los ojos pero sin decir nada. Siempre intentaba no intervenir en los conflictos, sobre todo con Dolores. En la mesa, la atmósfera se relajó un poco. Dave, relajado por el vino, bromeaba y reía. Amelie mantenía la conversación, tratando de ignorar los comentarios punzantes de su suegra. Los amigos compartían noticias y los colegas contaban anécdotas de oficina. Parecía que la fiesta, después de todo, había sido un éxito. Entonces comenzaron los brindis. Quiero levantar mi copa por mi amigo Dave, se puso de pie Clint, tambaleándose un poco. Porque en estos tiempos difíciles logró darle a su familia un hogar. Buen trabajo, amigo. Te respeto. Dad sonrió, levantando su copa en señal de agradecimiento. Amelie notó cómo su padre se tensó ligeramente. Por los dueños de esta casa, apoyó Tiffany. Por su felicidad y bienestar. Por su hijo, Dolores no se quedó atrás.
Siempre fue muy decidido. Me decía, mamá, compraré un apartamento para que tengas un lugar donde quedarte cuando vengas de visita. Se rió, claramente satisfecha con su propio chiste. Deb también sonrió, aunque miró alrededor con tensión. Y Emily tuvo suerte de tener un marido así, continuó Dolores, claramente entrando en confianza. No todos los hombres hoy en día pueden darle a su familia una vivienda digna. Buen trabajo, hijo. Ahora ya podemos pensar en los nietos. Alzó su copa, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Emily sentía como algo se comprimía dentro de ella. Un poco más y no podría soportarlo, diría algo de lo que luego se arrepentiría. Charles salvó la situación. Se levantó de su asiento, sosteniendo una copa de whisky. Yo también quiero hacer un brindis, su voz sonó firme y tranquila. Por los jóvenes, para que en esta casa siempre haya paz y armonía, y para que nunca olviden que lo más importante es el amor y el respeto mutuo. Todo lo demás se puede conseguir con el tiempo. Miró con significado a Dolores, y ésta, por primera vez en la noche, se quedó callada, parpadeando desconcertada. Emily sonrió agradecida a su padre, esperando que la crisis hubiera pasado. Pero la suegra volvió a tomar la palabra. Por cierto, Deb, ¿ya contaste cuánto les costó este apartamento? Recorrió con la mano el espacio alrededor. Probablemente no menos de 1 millón. Alrededor de 1 millón, respondió Deb con desgana, evitando mirar a su esposa. 1 millón. Exclamó Dolores. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Que yo recuerde, en tu concesionario no pagan tan generosamente. El silencio llenó la habitación. Emily se quedó helada. Ahí estaba. Lo que había temido toda la noche. La verdad estaba a punto de salir a la luz y Deb sería humillado frente a su madre y los invitados. Hipoteca, claro, murmuró Deb, sonrojándose. Y ahorros también. ¿Ahorros? Dolores entrecerró los ojos incrédula. ¿Qué ahorros? Cada centavo lo gastabas en tu coche y tus gadgets. Mamá, no ahora. Deb se puso visiblemente nervioso, jugando con la servilleta. ¿Por qué no ahora? Insistió la suegra. Solo quiero saber cómo mi hijo, que hace 1 año se quejaba de que no tenía dinero ni para alquilar un apartamento decente, de repente compra uno por 1 millón. Esto no es broma. Emily vio cómo Deb se ponía rojo y cómo los invitados se removían incómodos en sus sillas. Todos entendían que la fiesta estaba al borde del desastre. Tal vez no sea el momento de hablar de esto, intervino suavemente la madre de Emily, Betty. Mejor probemos el pastel que trajeron. No, gracias, cortó Dolores. Quiero saber la verdad. Dave, ¿tomaste un crédito enorme o, Dios no lo quiera, te metiste en algún negocio turbio? Basta. Deb saltó de la mesa. Estoy harto de escuchar esto. Estoy cansado de sus preguntas sobre dinero. Emily quedó asombrada. Eran casi las mismas palabras que él había dicho cuando supo que el apartamento estaba a nombre de su padre. ¿De verdad pensaba armar un escándalo frente a los invitados? Deb, cálmate. Intentó ponerle la mano en el hombro, pero él la apartó. No me voy a calmar, rugió. Me tienen harto. Todos me tienen harto. Sí, continuó, con la voz temblando de ira. El apartamento lo compramos con el dinero de mi suegro. Sí, Charles dio 1 millón. ¿Contento, suegro? Ahora todos saben que no soy nada. Vivía en tu apartamento. Dolores palideció como un lienzo. Parpadeó varias veces, como si no comprendiera lo que escuchaba. ¿En el apartamento de tu suegro? Susurró. ¿Es decir que no es tuyo? Técnicamente no, Dad sonrió amargamente.
El apartamento está a nombre de Charles. Yo estoy aquí como invitado. Tomó una botella de vino, se sirvió un vaso lleno y lo bebió de un trago. Los invitados se miraban entre sí, sin saber dónde poner la mirada. El silencio se volvió insoportable. ¿Tal vez deberíamos irnos?, sugirió Tiffany con inseguridad. ¿Sentarse? Ded agitó la mano, salpicando vino. La fiesta está en su apogeo. Brindemos por la generosidad de mi suegro, que nos permitió vivir en su apartamento. Charles se levantó lentamente de su asiento. Su rostro estaba tranquilo, pero se le leía la ira en los ojos. Ded, te estás comportando de manera indigna, dijo en voz baja. No te dimos el dinero para escuchar tus berrinches. ¿Para qué entonces? Para que me sintiera un inútil junto a tu hija, gritó Deb. Basta ya. Emily se puso entre su esposo y su padre. Estás borracho y no sabes lo que dices. Sí sé perfectamente, Deb la apartó. Durante todos estos meses, tú y tu padre me humillaron. Cada vez que quería decidir algo sobre el apartamento, me recordabas que el dinero lo dio tu papá. Lágrimas surgieron en los ojos de Emily. Siempre dije que esta era nuestra casa. Sí. Entonces, ¿por qué está a nombre de tu padre? ¿Por qué fuiste tú quien eligió las cortinas, quien encargó los muebles? Ni siquiera podía escoger el papel tapiz sin tu aprobación. Dolores salió de su estupor. Se levantó, apretando su bolso, y miró a su hijo con desprecio. Así que vives en un apartamento ajeno, dijo con voz tensa. Todo este espectáculo, todas estas historias de cómo lo elegiste, cómo lo planeaste, todo mentira. Mamá, puedo explicarlo. No te molestes. Alzando la barbilla con aire de superioridad. Yo pensaba que mi hijo era un hombre de verdad, un proveedor, y tú solo estabas viviendo con un suegro rico. Dave se quedó paralizado, como si hubiera recibido una bofetada. Esperaba comprensión de su madre, empatía, pero no este desprecio humillante. Ah, ya veo, dijo en voz baja. Y tú también. Dolores ya se disponía a irse, pero en la puerta se volvió y miró directamente a Charles. Así que su hija se casó con un pobre, y ustedes decidieron rescatarlos. Muy noble, no se puede negar. El padre de Emily no apartó la mirada. Solo queríamos ayudar a la joven pareja a empezar la vida en condiciones normales, respondió con calma. Y el apartamento está a mi nombre porque así lo decidí. Es mi dinero y puedo usarlo como crea conveniente. Ah, sí. Explotó de repente Dave. Su dinero, sus reglas, y yo debo ser el cachorro agradecido al que le permiten vivir en un buen cubil. Agarró el bolso de su suegra, luego el maletín de su suegro, y los llevó hacia la puerta. Dave, ¿qué estás haciendo?, exclamó Emily horrorizada. Fuera de mi casa. Rugió, sin escucharla. Lárguense con sus limosnas. Se las van a ver conmigo, me divorcio de su hija. Dolores observaba la escena con un placer diabólico. Por fin Dad mostraba carácter, poniendo en su lugar a esos arrogantes con su dinero. Los padres de Emily se preparaban silenciosamente para irse. La madre lloraba, el padre la tomaba del brazo. En la puerta, él se volvió y miró directamente a Dolores. El apartamento está a mi nombre, dijo con calma. No es propiedad común. Convencí a mi hija de ponerlo a mi nombre, y resultó que no fue en vano. Dolores palideció como la tiza. La sonrisa desapareció de su rostro como si fuera una máscara. Finalmente comprendió que su hijo realmente solo estaba viviendo en un apartamento ajeno y que no habría divorcio ni reparto de bienes. Ya no podía considerarse madre de un hombre exitoso. Los invitados se despidieron apresuradamente, intentando salir cuanto antes del campo de batalla. Algunos murmuraban felicitaciones por la casa nueva,
Otros prometían llamar al día siguiente. 5 minutos después, solo quedaban Emily, Ted y su madre en el apartamento. Así que lo sabías todo, Dolores miraba a su hijo con desprecio. Sabías que vivías en un apartamento ajeno y callaste. Te hacías pasar por un hombre exitoso, presumiendo frente a tus amigos. Mamá, no es así. No te crié para que fueras un parásito, miró el apartamento con repugnancia. Mejor habrías vivido en un departamento pequeño, pero tuyo, ganado con tu propio esfuerzo. Dolores intentó intervenir a Emily. Esta es nuestra casa. No importa a nombre de quién esté. Cállate. La cortó su suegra. Todo por tu culpa. Envolviste a mi hijo, lo hiciste vivir con todo servido, lo convertiste en mantenido. No es cierto. Se indignó Emily. Dave permanecía erguido. Dolores agarró su abrigo. No deseo seguir en esta casa de la vergüenza. Dave, si te queda un ápice de autoestima, te irás de aquí conmigo. Emily miró a su esposo. Él estaba con la cabeza baja, claramente desgarrado entre su madre y su esposa, entre su orgullo y la comodidad que ofrecía ese apartamento. Dave se acercó y le tomó la mano. No te vayas, hablemos. Todo se puede resolver. Él levantó los ojos hacia ella, llenos de dolor y humillación. ¿Resolver? ¿De verdad crees que después de todo esto podré vivir aquí, sabiendo que tu padre puede sacarme en cualquier momento? Nunca lo hará. Fue un regalo para los dos. Un regalo con condiciones, sonrió amargamente Dave. Con protección legal, para que un perdedor como yo no pudiera reclamar estos metros cuadrados. Emily miró a su esposo y lentamente se quitó el anillo de matrimonio. En ese momento comprendió que su matrimonio había terminado. No por el dinero, ni por el apartamento, sino por la incapacidad de Dave de aceptar ayuda sin sentirse humillado, por su orgullo herido que resultó más fuerte que el amor. Mañana pediré el divorcio, dijo en voz baja, y olvidaré para siempre esta pesadilla. Dave miró el anillo en su mano, y en sus ojos brilló algo parecido al alivio, como si solo hubiera esperado esas palabras para liberarse. Vamos, hijo. Dolores lo tomó del brazo. Volverás a mi apartamento, allí siempre serás bienvenido. Se fueron sin mirar atrás. Emily quedó sola en el apartamento que debía ser su nido familiar y se convirtió en un campo de batalla. Se dejó caer lentamente en el sofá y, por primera vez en toda esta noche de locura, se permitió llorar. 1 millón, una suma tan enorme. Debía haber cambiado sus vidas para mejor, pero en cambio destruyó todo lo que tenían. Hizo añicos el frágil mundo de su familia, expuso todas las grietas en su relación. Emily sabía que mañana sería un nuevo día, que realmente pediría el divorcio, devolvería el apartamento a su padre o lo compraría ella misma. Al fin y al cabo, tenía un buen trabajo en el banco y comenzaría de cero, sin Dad y su madre tóxica. Pero esa noche interminable, en su fiesta de inauguración, solo quería llorar por los sueños perdidos y las esperanzas incumplidas, por ese 1 millón que debía ser la base de su felicidad y que se había convertido en el camino hacia el divorcio.